¿Qué pasaría si un papa tomara la decisión más drástica de su pontificado en el más absoluto silencio? Esta es una historia de ficción. No existen registros históricos, ni ocurrieron los eventos que vamos a analizar. Pero lo que sí existe es una pregunta real. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de un líder religioso cuando enfrenta la corrupción dentro de su propia estructura? Hoy vamos a explorar un escenario hipotético que nos permite reflexionar sobre autoridad, responsabilidad y los límites del silencio institucional. Un relato construido para entender mejor los mecanismos de poder. Nada más, nada menos. En una madrugada imaginaria, mientras Roma dormía, 7 nombres fueron borrados del mapa eclesiástico sin previo aviso. En nuestro escenario ficticio, esto no fue un gesto simbólico. Fue un corte definitivo. Documentos sellados, órdenes enviadas en secreto absoluto, carreras terminadas antes del amanecer. ¿Podría algo así suceder realmente? ¿Qué tipo de presión interna haría falta para que una institución milenaria rompiera sus propios protocolos de contención? Acompáñanos en este análisis narrativo. Suscríbete al canal si valoras contenidos que te hacen pensar más allá de lo evidente. Y recuerda, esto no es historia. Es reflexión. La hipótesis es inquietante. Imagina una estructura de poder donde durante décadas se protegió figuras cuestionables mediante el silencio estratégico. Imagina que un día, alguien decide que ese pacto debe romperse. No con discursos, no con promesas, con hechos irreversibles. En nuestro escenario ficticio, esa ruptura ocurre a las 4:30 de la madrugada. Ningún asesor presente, ningún debate, solo expedientes meticulosamente documentados y una convicción moral imposible de ignorar. Según analistas de estructuras institucionales, este tipo de decisión solitaria representa un quiebre con la lógica tradicional del poder religioso, donde el consenso y la negociación son valores supremos. Aquí no hay consenso. Hay cierre. Los archivos frente al líder contienen evidencias acumuladas durante meses. Testimonios suprimidos. Decisiones postergadas por miedo al escándalo. Conveniencia institucional elevada a sistema de protección. En este relato imaginario, esa madrugada marca el fin de ese ciclo. Ya no habrá protección automática. Ya no habrá silencio estratégico. Destituir a un obispo es posible dentro de cualquier estructura religiosa. 2 todavía cae dentro del paraguas de circunstancias excepcionales. Pero 7 simultáneamente, en diferentes regiones del mundo, indica algo estructural. El problema no es aislado. Es sistémico. Y según nuestro escenario hipotético, ya sobrepasó los límites de lo tolerable. Las órdenes ficticias comienzan a enviarse antes del amanecer. Comunicaciones cortas, objetivas, sin justificaciones públicas en ese momento inicial. En pocas horas imaginarias, 7 diócesis despertarían en shock. 7 sillas quedarían vacías. 7 redes de influencia serían interrumpidas abruptamente. Según expertos en gestión de crisis institucionales, este tipo de operación simultánea requiere meses de preparación silenciosa y una convicción inquebrantable sobre la necesidad de actuar. En nuestra narrativa, el líder sabe lo que vendrá después. Resistencia interna. Intentos de desacreditar la decisión. Impugnaciones legales. Ataques personales. Aún así, avanza. El costo de actuar es alto, pero el costo de continuar en silencio se ha vuelto insostenible. Algunos analistas interpretan que el origen de decisiones tan drásticas nunca está en los pasillos del poder. Se forja lejos de allí, en contacto con realidades donde los errores institucionales dejan marcas permanentes en personas reales. Donde el silencio no es abstracción sino abandono directo. Ahí se forma la convicción ficcional de nuestro relato. Proteger estructuras no puede valer más que proteger vidas. Cuando aparecen los primeros signos del amanecer imaginario sobre la plaza de San Pedro, el proceso ya está en marcha. Nada será revertido. Nada será suavizado. Los engranajes han sido puestos en movimiento. Lo que comenzó en la quietud de la madrugada está a punto de explotar a escala global en nuestro escenario. Y a partir de ese día ficticio, la institución ya no podría fingir normalidad frente a lo que salía a la luz. En esta historia construida para la reflexión, quienes se enteran primero no son los fieles ni la prensa, ni siquiera parte de la jerarquía romana. Son los engranajes internos de la estructura. Mensajes cortos circulan antes del amanecer. Órdenes objetivas y mayor explicación. El tipo de comunicación que no requiere interpretación, solo cumplimiento. Según el relato, a las 5:10 de la mañana, uno de los secretarios más antiguos de la curia recorre los pasillos a paso acelerado. Su rostro delata lo que sus labios no se atreven a decir. Algo grande ha sucedido. Algo irreversible. En minutos,
Las puertas comienzan a cerrarse, los teléfonos a sonar, las viejas alianzas a temblar. En la oficina papal imaginaria, el silencio permanece imperturbable. El protagonista de nuestra ficción no monitorea reacciones, no observa números, no mide impacto mediático. La decisión ya no le pertenece. Ha sido entregada, ejecutada y ahora seguirá su curso natural. Confrontación inevitable. 7 expedientes. 7 trayectorias. En común, patrones repetidos. Mal uso de recursos. Blindaje interno frente a acusaciones. Interferencia en investigaciones. Práctica recurrente de empujar problemas hacia niveles inalcanzables. Nada de esto fue improvisado en nuestra narrativa. Cada documento pasó por meses de verificación silenciosa. Cada línea llevaba el peso de la firma final. La diferencia entre esa madrugada ficticia y tantas otras en el pasado radicaba en un detalle crucial. Esta vez, según nuestro escenario, nadie intentó negociar. No hubo llamadas telefónicas de último minuto. No hubo promesas de resolver internamente. El mecanismo tradicional de contención simplemente no se activó. Antes de las 6 de la mañana imaginarias, representantes papales ficticios en diferentes países ya estaban preparándose para cumplir órdenes directas, entregar notificaciones, asumir administraciones provisionales, cortar accesos, neutralizar intentos de reacción coordinada. Todo necesitaba ocurrir rápido según la lógica narrativa. Menos tiempo para coordinación, menor probabilidad de sabotaje. El efecto fue inmediato en nuestro relato. En una de las diócesis afectadas del escenario, un obispo auxiliar entra en Soca a recibir la noticia. En otra, un obispo intenta contacto directo con Roma sin éxito. Las líneas están cerradas. La decisión no permite más diálogo. Dentro del Vaticano ficticio, la sensación es de disrupción controlada. Nadie corre, nadie grita, pero el aire ha cambiado. Los funcionarios experimentados saben reconocer esa atmósfera, cuando algo que siempre fue evitado finalmente sucede. Según nuestra construcción narrativa, a las 7, el sol ya iluminaba la plaza de San Pedro. Turistas paseaban ajenos a todo. Peregrinos rezaban. La rutina continuaba. Pero detrás de los muros centenarios, un mecanismo raro se había activado. Y una vez en movimiento, no había forma de detenerlo. El día apenas comenzaba, y el verdadero impacto aún no se había sentido. Dentro de la curia imaginaria, el SOC comienza a expandirse como una descarga eléctrica silenciosa. Nadie grita en nuestro escenario. Nadie corre, pero las miradas cambian. Las puertas se cierran con más cuidado. Las conversaciones cesan cuando alguien se acerca. El miedo no es histeria según los analistas consultados para construir este relato. Es cálculo. Los cardenales que aún no han sido convocados en la ficción comprenden rápidamente el mensaje. La decisión no ha sido simbólica. No es un gesto aislado para apaciguar a la opinión pública. Es un método. Y cuando un método se instala, nadie se siente más allá de su alcance. 7 caídas simultáneas rompen un principio no escrito antiguo del Vaticano según expertos en derecho canónico. Todo puede negociarse mientras se gane suficiente tiempo. Esa mañana ficticia, el tiempo dejó de ser moneda de cambio. La demora se volvió culpa. El silencio se convirtió en prueba. Antes de las 9, al menos 3 cardenales imaginarios intentaron contacto indirecto con miembros cercanos al gabinete papal. Ninguno recibió respuesta. El aislamiento era intencional. El mensaje claro. No hay espacio para presión lateral ni para negociaciones de pasillo. En una ala apartada del palacio ficticio, un cardenal veterano deja escapar la frase que circula en susurros durante el resto del día imaginario. Si fueron 7 ahora, es porque los archivos son más grandes de lo que imaginábamos. No es especulación. Es una lectura fría de la situación según la lógica interna del relato. Las 7 destituciones no son meramente castigos individuales en nuestro escenario. Funcionan como apertura de compuertas. Cada remoción expone conexiones, protección cruzada, firmas repetidas en los mismos documentos. El riesgo ya no es solo para quienes cayeron, sino para quienes sostuvieron el sistema. Mientras tanto, en las diócesis afectadas del relato, el SOC comienza a materializarse. En una, empleados encuentran gabinetes sellados por orden directa de Roma. En otra, funcionarios reciben instrucciones de preservar archivos y registros financieros. Nada está siendo improvisado. El guión había sido escrito con anticipación. El Vaticano ficticio no libera detalles en ese momento inicial. Solo confirma destituciones por decisión directa del pontífice.
El silencio estratégico no es omisión en nuestra narrativa. Es contención. Cualquier palabra inoportuna podría permitir una reacción coordinada. La prensa internacional imaginaria comienza a darse cuenta de que algo inusual está ocurriendo. 7 diócesis en diferentes países sufriendo cambios abruptos de liderazgo el mismo día no es coincidencia. Es una señal. Dentro de la iglesia del escenario, el sentimiento está dividido. Parte del clero ve la decisión como una ruptura necesaria. Otra parte la ve como una amenaza directa al equilibrio interno. Lo que une a ambos lados es la certeza de que nada volverá al estado anterior. Ese mismo día, un cardenal conocido por su habilidad política resume la situación en una frase corta pronunciada a puerta cerrada. Ahora nadie sabe quién será el próximo. Y por primera vez en mucho tiempo, según nuestra construcción narrativa, esta incertidumbre no podía ser neutralizada a través de influencia. El efecto dominó había comenzado y el centro del poder eclesiástico estaba por fin bajo tensión real. La reacción fue veloz en nuestro relato. Esa misma mañana, los primeros signos de resistencia comenzaron a emerger desde la propia estructura que había sido atacada. No públicamente, no abiertamente, pero de la única manera que quienes están acostumbrados al silencio del poder saben actuar, entre bastidores. Cardenales experimentados acostumbrados a sobrevivir crisis comenzaron a reunirse en grupos pequeños. Conversaciones discretas, puertas cerradas. El tono no era de sorpresa, sino de evaluación de daños. La pregunta no era por qué, sino hasta dónde llegará esto. Cuando surge esta pregunta, según analistas de crisis institucionales, es porque el miedo ya superó la negación. Algunos intentaron enmarcar la decisión como un exceso de autoridad. Otros comenzaron a hablar de inestabilidad institucional. Expresiones cuidadosamente elegidas para sonar como preocupación por la Iglesia cuando en realidad ocultaban autopreservación. El discurso era familiar. El contexto no lo era. En el centro de todo, el protagonista ficticio de nuestro relato permanece inaccesible, sin reuniones de emergencia, sin intento de apaciguamiento. La oficina funciona en modo restringido. Quienes no son esenciales no entran. Quienes no han sido convocados esperan. Este enfoque rompe con otro patrón histórico según expertos consultados, el de responder rápido para contener incendios. Esta vez, el fuego es parte del proceso. Quemar cortafuegos viejos es parte de la limpieza. En una de las salas administrativas imaginarias, un empleado resume fríamente la situación. Nunca he visto Roma tan silenciosa. El silencio en este caso no es paz, es contención. Cuando nadie habla, es porque todos están calculando. Mientras tanto, los primeros intentos externos de desacreditar el movimiento comienzan en nuestra narrativa. Artículos de opinión emergen insinuando radicalismo. Comentarios anónimos se filtran sugiriendo motivaciones ideológicas. Nada concreto. Solo ruido. El objetivo es simple: sembrar duda antes de que los hechos salgan a la luz. Pero hay un problema en el escenario. Los hechos existen. Y están documentados. Entre bastidores, en el Departamento Legal del Vaticano ficticio, equipos revisan protocolos para asegurar que ningún vacío procesal sea usado como arma. Cada destitución ha sido construida para resistir escrutinio interno y externo. No hay improvisación. La solidez del proceso es parte del mensaje. Por la tarde imaginaria, representantes diplomáticos comienzan a llamar. Quieren entender el alcance de la crisis. Preguntan si se planean nuevas medidas. La respuesta es siempre la misma: ninguna información adicional en este momento. La incertidumbre se vuelve instrumento. Dentro de la iglesia del relato, sacerdotes y religiosos comunes comienzan a reaccionar de manera diferente. Para muchos, el shock inicial da paso a algo raro: expectativa. No por venganza, sino por una ruptura con una vieja sensación de impunidad estructural. El día avanza y lo que queda claro es simple en nuestro escenario. Esto no será una crisis de 24 horas. Es el inicio de un proceso. Y quienes aún creían que era un incidente aislado comenzaban a darse cuenta de que enfrentaban algo mayor. El engranaje no se detuvo después de las 7 remociones. Apenas había comenzado a girar. El shock emerge de los muros del Vaticano ficticio a primera hora de la tarde. Primero como rumor, luego como confirmación parcial, finalmente como titular. 7 destituciones simultáneas determinadas directamente por el pontífice sin explicaciones detalladas y sin el ritual habitual contención. Para la prensa internacional de nuestro relato, esto no es solo noticia, es una ruptura. Salas de redacción en Roma, Madrid, París y Washington entran en alerta máxima.
Corresponsales religiosos acostumbrados a descifrar declaraciones ambiguas comprenden rápidamente que este no es lenguaje diplomático ordinario. La falta de detalle no indica debilidad, indica control. A las 3 de la tarde imaginarias, la Santa Sede confirma oficialmente que 7 miembros de la jerarquía han sido removidos de sus cargos por decisión directa del Santo Padre. Sin nombres, sin justificación pública en ese momento. Solo la confirmación seca. El efecto es inmediato según la narrativa. Analistas comienzan a comparar el episodio con periodos de crisis profunda dentro de la Iglesia. Otros hablan de un shock institucional sin precedentes en tiempos recientes. Pero entre bastidores del escenario, la interpretación es aún más directa. Cuando Roma no explica, es porque lo que viene después será más grave. Dentro del Vaticano ficticio, el ánimo cambió de contención a anticipación. Los funcionarios saben que el silencio no durará. La pregunta ya no es si emergerá nueva información, sino cuándo y en qué forma. Respecto al protagonista de nuestra historia imaginaria, permanece fuera del foco, sin conferencias de prensa, sin apariciones públicas, sin intentos de moldear la narrativa. Esta ausencia calculada contrasta con prácticas anteriores en las cuales el control de imagen siempre precedía la presentación de hechos. En varias diócesis del relato, los fieles comienzan a reaccionar. Algunos con confusión, otros con indignación. Pero un sentimiento comienza a emerger inesperadamente: alivio. Para parte de la base religiosa, según analistas consultados, la decisión representa algo que parecía imposible. Acción concreta donde antes solo había habido discursos. En redes sociales imaginarias, el debate se intensifica. Críticos acusan de autoritarismo. Defensores hablan de valentía tardía. Lo que une a ambos lados es la percepción de que algo ha cambiado irreversiblemente. Expertos en derecho canónico comienzan a analizar la legalidad de las medidas en nuestro escenario. El consenso inicial es claro. El Papa actuó dentro de sus prerrogativas máximas. No es una excepción legal. Es un uso pleno de autoridad. Algo raro pero previsto. Al final del día ficticio, una frase circula con fuerza entre periodistas experimentados. Cuando Roma comienza así, es porque aún no lo ha contado todo. No es especulación. Es un patrón claro según la lógica institucional. La noche cae sobre la ciudad eterna imaginaria, pero el asunto no se apaga. Al contrario, la anticipación crece. La pregunta deja de ser qué pasó y se convierte en que no ha sido revelado aún. El primer día ha terminado, y no ha sido el día más difícil. En la segunda noche del relato, el control comienza a deslizarse. No por fallas, sino por presión acumulada. Cuando se toman decisiones de esta magnitud en silencio, alguien siempre intenta romper la presa antes de que el agua suba demasiado. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestro escenario. Fragmentos de documentos comienzan a circular fuera de canales oficiales. No son expedientes completos. Son fragmentos, páginas aisladas, copias parciales. Suficientes, sin embargo, para confirmar lo que muchos sospechaban según la narrativa. Las destituciones no se basaban en un solo tipo de irregularidad. El patrón era más amplio y profundo. Registros financieros inconsistentes. Interferencia directa en procesos disciplinarios. Cierres de casos inexplicados. Transferencias internas realizadas justo en el momento en que surgían denuncias. Esto no era un error aislado en nuestra construcción narrativa. Era un patrón repetido. Dentro del Vaticano ficticio, el efecto fue inmediato. Cardenales que previamente se habían mantenido neutrales comenzaron a tomar posición. Algunos discretamente, otros con movimientos más claros. La división interna dejó de ser latente y se volvió visible. En reuniones informales imaginarias, la palabra precedente comienza a usarse frecuentemente. No como elogio, sino como advertencia. Si 7 habían sido removidos de esa manera, ¿qué impediría que otros siguieran el mismo camino? La respuesta en ese momento, según el escenario, es simple: nada. El intento de desacreditar el proceso tomó otra forma en el relato. En vez de atacar directamente la decisión, el foco se desplazó a cuestionar la estabilidad emocional de quien la tomó. Era una estrategia vieja. Cuando no puedes disputar los hechos, cuestionas al mensajero. Aún así, el núcleo central permanecía inalterado en nuestra narrativa. El protagonista ficticio no retrocede, no reacciona públicamente, no responde a provocaciones. El silencio permanece parte del sistema. Mientras tanto, autoridades civiles comenzaron a mostrar interés en al menos 2 países del escenario. Fiscales solicitaron acceso a información que previamente permanecía bajo protección eclesiástica.
La remoción canónica abrió camino para otro tipo de consecuencia fuera del ámbito religioso. Esta posibilidad elevó el nivel de tensión según analistas. Lo que antes había sido una crisis interna comenzaba a afectar el mundo secular. Y cuando estas fronteras se cruzan, el control se vuelve más difícil. Dentro de la iglesia imaginaria, sacerdotes y religiosos que durante años se habían sentido impotentes comenzaron a hablar más libremente. No ante micrófonos, sino en conversaciones privadas. El miedo a represalias por primera vez pareció menor que el peso del silencio acumulado. La narrativa ya no podía revertirse en nuestro relato. El proceso había sobrepasado el punto de contención. Cada nuevo fragmento que emergía reforzaba la percepción de que las 7 remociones eran apenas el rostro visible de algo mayor. Esa noche ficticia, una certeza comenzó a solidificarse en los pasillos del poder eclesiástico. La crisis ya no estaba bajo control de quienes siempre la habían gestionado. Y cuando eso sucede, el próximo movimiento suele ser el más difícil. La confrontación dejó de ser silenciosa a la mañana siguiente del escenario. Lo que antes circulaba en murmullos ahora tomaba forma institucional. Un grupo selecto de cardenales solicitó formalmente clarificación sobre el alcance de las decisiones tomadas. No era una petición inocente. Era una advertencia calculada. Por primera vez desde el inicio de la crisis ficticia, la autoridad del pontífice estaba siendo cuestionada de manera organizada. No públicamente, pero sí en los términos más sensibles del derecho interno de la Iglesia. Se habló de excesiva centralización, debilitamiento de la colegialidad y riesgo de inestabilidad doctrinal según nuestro relato. Palabras cuidadosamente elegidas para parecer preocupación pastoral cuando el malestar real era otro, la pérdida de control. Nadie se equivocaba. Esto no era un debate teológico. Era una reacción de supervivencia. El documento circuló apenas unas horas antes de llegar a la oficina papal imaginaria. No como sorpresa, sino como confirmación de lo que ya se esperaba. La maquinaria de resistencia finalmente se había expuesto. El protagonista de nuestra ficción lee cada línea lentamente. No pide opiniones. No llama asesores. La respuesta no requiere elaboración jurídica compleja. Requiere claridad y sobre todo firmeza. La reacción fue directa en el escenario. No se convocó reunión de emergencia. No se ofrecieron concesiones. La respuesta enviada fue corta e inequívoca. Las decisiones tomadas están dentro de la plena autoridad del pontífice y no serán revisadas. Cualquier intento de obstrucción será tratado como una afrenta directa al liderazgo de la Iglesia. El mensaje se expandió rápidamente y el efecto fue inmediato según la narrativa. Algunos retrocedieron. Otros endurecieron su postura. El ambiente se polarizó completamente. Lo que antes había sido una crisis se convirtió en una prueba real de poder. Ya no había zona neutral en nuestro relato. O se aceptaba la nueva estructura de mando o se entraba en confrontación. Mientras tanto, fuera de los muros del Vaticano ficticio, la percepción pública comenzaba a solidificarse. Este ya no era un papa aislado o impulsivo. Era alguien dispuesto a sostener el conflicto hasta el final. Y eso cambiaba completamente la interpretación del episodio. Entre miembros más jóvenes del clero imaginario, el movimiento comenzó a interpretarse como señal de ruptura generacional. Entre los más viejos, se veía como amenaza directa al modelo que había garantizado estabilidad durante décadas. Ningún lado estaba seguro de cómo terminaría. Lo que se sabía era simple. El proceso no sería interrumpido por presión interna según la lógica narrativa. El intento de detener el avance solo expuso a quienes aún creían que todo podía resolverse mediante negociación silenciosa. En ese momento del relato, la crisis ya no pertenecía solamente a la Iglesia. Se había convertido en un hito. Una línea divisoria que separaba dos modos de liderazgo, el de la contención infinita y el de la ruptura frontal. Y el siguiente paso ya estaba en marcha. El anuncio llegó a última hora de la tarde imaginaria sin aviso previo y sin escenario preparado. No se convocó conferencia de prensa. No hubo lectura ceremonial. El mensaje vino del centro del poder y fue directo a los destinatarios correctos. Corto, inequívoco, irreversible. El protagonista ficticio no habló a la prensa. Habló a la Iglesia. Y al hacerlo dejó claro que la crisis no era un accidente sino una consecuencia. Las decisiones tomadas, afirmó, no buscaban castigo ejemplar ni reposicionamiento político. Buscaban restaurar responsabilidad donde había sido diluida por conveniencia. El texto no mencionaba nombres. No detallaba acusaciones, pero definía el alcance con precisión quirúrgica. Donde hubo omisión deliberada, protección indebida o uso distorsionado de autoridad espiritual, ya no habría refugio institucional.
El mensaje era simple y devastador para quienes dependían del silencio. La reacción fue inmediata en nuestro escenario. Dentro del Vaticano, la evaluación fue unánime. No había espacio para retroceso. La crisis había alcanzado su punto de quiebre. Lo que antes parecía disputa entre bastidores se estaba convirtiendo en redefinición de mando. En varias diócesis ficticias, obispos y superiores convocaron reuniones de emergencia. No para protestar, sino para evaluar daños y ajustar posiciones. La percepción se expandió rápidamente. El patrón había cambiado. El tiempo de acomodación había terminado. Fuera de los muros imaginarios, la interpretación pública también se ajustó. Analistas dejaron de tratar el episodio como excepción y comenzaron a verlo como método. Un método que colocaba la autoridad papal en el centro sin intermediarios, sin amortiguadores políticos. El impacto simbólico era profundo. Al abordar el conflicto sin intentar minimizarlo, el Papa ficticio rompía otra expectativa largamente sostenida, que las crisis necesitan ser diluidas para preservar unidad aparente. La unidad en ese discurso fue redefinida como responsabilidad compartida, no como silencio colectivo. Internamente, según nuestro relato, algunos resistieron hasta el último momento. Otros comprendieron que el costo de oposición abierta sería mayor que cualquier ganancia posible. El mecanismo de resistencia comenzó a fallar por agotamiento. Esa noche, el Vaticano imaginario no estaba en guerra abierta, pero sí en transición irreversible. Un modelo había sido terminado. Otro aún no estaba completamente diseñado, pero ya se imponía por la fuerza de los hechos. El clímax no fue ruidoso en nuestra narrativa. No hubo vítores ni abucheos. Hubo algo más raro, una comprensión tardía de que el proceso no trataba sobre personas sino sobre límites. Y cuando los límites son redefinidos, no hay retorno al estado anterior. Con el anuncio hecho, la crisis ficticia dejó de ser meramente institucional. Se volvió humana. El efecto más profundo no ocurrió en oficinas ni en mesas de análisis, sino fuera del radar tradicional de poder, entre quienes habían sido ignorados durante años en comunidades afectadas por viejos escándalos según el escenario. La noticia llegó como un shock silencioso. No hubo celebración. Hubo pausa. Para muchas víctimas del relato imaginario, la reacción inicial fue desconfianza. Se habían hecho promesas antes. Se habían anunciado cambios antes. La historia había enseñado cautela. Pero había algo diferente en esa secuencia de eventos según nuestra construcción narrativa. Por primera vez, decisiones concretas habían precedido los discursos. No hubo apelación a la paciencia. No hubo solicitud de tiempo. Hubo acción. En diócesis donde las denuncias habían sido archivadas durante años en nuestro escenario, sacerdotes y agentes pastorales comenzaron a reportar un movimiento inusual. Personas volviendo a hablar. No en público. No frente a cámaras. Sino en salas simples, en conversaciones directas, en relatos que nunca habían encontrado un espacio institucional seguro. La base religiosa ficticia reaccionó de manera desigual. Algunos celebraron la ruptura como señal de limpieza necesaria. Otros temieron que la exposición causara más daño que bien. El hilo conductor era la percepción de que algo se había roto definitivamente. El protagonista de nuestra historia imaginaria siguió los reportes de impacto sin triunfalismo. En reuniones a puerta cerrada del escenario, la orientación fue clara. La remoción no era el fin del proceso. Era el inicio. La responsabilidad ahora era crear caminos hacia la reparación, no solo el castigo. Autoridades civiles comenzaron a actuar con más confianza en nuestro relato. Donde antes había habido vacilación por respeto institucional, ahora había claridad legal. La separación canónica removió barreras simbólicas. Investigaciones avanzaron. Procedimientos fueron reabiertos. La separación entre las esferas religiosa y civil se volvió más visible según analistas consultados para construir este escenario. El costo interno también se volvió claro. Jóvenes con vocaciones expresaron dudas en la narrativa. Algunos temieron que la imagen de la Iglesia estuviera irreparablemente comprometida. Otros lo vieron como una oportunidad rara de reconstrucción ética. La tensión generacional se volvió explícita. Lo que nadie disputaba era el hecho de que el silencio había perdido su valor. El viejo pacto tácito de proteger la institución a cualquier costo ya no era consenso. La decisión de romper con este patrón, por dolorosa que fuera, había abierto espacio para algo que parecía perdido: credibilidad. A medida que pasaban los días ficticios, el foco de la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de los 7 que habían sido removidos. Se trataba de lo que vendría después. De cómo la Iglesia lidiaría con lo que ahora estaba expuesto. De cómo restauraría confianza sin recurrir a encubrimientos.
El proceso estaba lejos de terminar, según nuestro relato. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una postergación. Se sentía como un tránsito genuino. El paso final aún estaba por venir. Y no sería administrativo. Sería espiritual. Cuando el silencio regresó a los pasillos del Vaticano imaginario, no era el mismo silencio de antes. Ya no era el silencio de la contención ni de la conveniencia. Era el silencio pesado de quienes saben que han cruzado un punto sin retorno. Las 7 destituciones ficticias dejaron marcas visibles. Sillas vacías. Protocolos suspendidos. Estructuras siendo revisadas. Pero el impacto real no estaba en los espacios físicos según nuestra construcción narrativa. Estaba en el cambio de enfoque. Por primera vez en décadas del escenario, el centro de autoridad se había movido de la autoprotección hacia la rendición de cuentas directa. Dentro de la iglesia imaginaria, quedó claro que esto no era un gesto aislado ni una maniobra política. Lo que se había iniciado no terminaría con anuncios ni con titulares pasajeros. El proceso requeriría algo más difícil: consistencia en el tiempo. Algunos resistieron hasta el final del relato. Otros lo aceptaron en silencio. Muchos comprendieron demasiado tarde que el sistema que los había protegido durante años ya no existía. La maquinaria que giraba en torno a la demora, la omisión y el blindaje interno había sido desmantelada pieza por pieza. Entre los fieles ficticios, la reacción maduró. El shock inicial dio paso a una pregunta más profunda. ¿Y ahora qué? La respuesta no vendría rápidamente. No habría promesa fácil. Lo que había era un camino más estrecho y más verdadero. Esa noche imaginaria, lejos de las cámaras y los salones formales, el protagonista de nuestra ficción se retiró a rezar. No como jefe de Estado, no como estratega, sino como pastor consciente del peso que cargaba. Sabía que las decisiones duras no garantizan redención automática. Sabía que la limpieza externa solo tiene sentido cuando va acompañada de conversión interior. La crisis no había terminado ni tampoco la historia según nuestro escenario. Lo que terminó ahí fue un ciclo. El ciclo de la postergación sin fin. Lo que comenzó fue más exigente: vigilancia, verdad y valentía continuada. La iglesia ficticia no despertó renovada ese día. Despertó herida, expuesta y en reconstrucción. Y tal vez eso era exactamente como necesitaba despertar según la reflexión que nos propone este relato imaginario. Porque no hay cura sin verdad. No hay reconciliación sin justicia. Y no hay fe viva donde el silencio se valora más que la vida humana. Este escenario construido nos deja con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Qué pasaría si las instituciones religiosas priorizaran verdaderamente la protección de las personas por encima de la protección de sus propias estructuras? ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para romper ciclos de silencio que se han perpetuado durante décadas? Según diversos analistas de crisis institucionales consultados para este análisis narrativo, existe un patrón común en organizaciones que enfrentan escándalos sistémicos: la tendencia a priorizar la contención del daño reputacional sobre la reparación del daño humano. Este patrón no es exclusivo de instituciones religiosas. Se encuentra en corporaciones, en estructuras políticas, en sistemas educativos. La diferencia radica en las expectativas. De una institución que predica valores morales absolutos, la sociedad espera coherencia entre discurso y práctica. Cuando esa coherencia se rompe, la crisis de confianza es más profunda que cualquier escándalo financiero o administrativo. Es una crisis de credibilidad espiritual. El relato ficticio que hemos explorado plantea un escenario extremo precisamente para amplificar esta tensión entre protección institucional y responsabilidad moral. En nuestro escenario imaginario, la decisión de actuar drásticamente no surge de un momento de inspiración, sino de una acumulación insostenible de evidencias ignoradas. Esto refleja un debate real que existe dentro de muchas organizaciones, cuando el costo de mantener el status quo supera el costo de la ruptura. Algunos expertos en gestión de crisis argumentan que las intervenciones más efectivas son aquellas que anticipan el punto de quiebre, no las que reaccionan a él. En nuestra narrativa ficticia, el protagonista actúa precisamente en ese umbral, cuando el silencio ya no protege a nadie excepto a quienes se benefician de él. La construcción de este relato también nos permite reflexionar sobre los mecanismos de poder que operan en estructuras jerárquicas antiguas. El Vaticano, como institución milenaria, ha desarrollado sistemas complejos de toma de decisiones donde el consenso y la colegialidad son valores fundamentales. Estos sistemas tienen virtudes: previenen acciones impulsivas, aseguran continuidad, protegen contra cambios erráticos. Pero también tienen debilidades:
pueden convertirse en mecanismos de parálisis, donde la necesidad de consenso se transforma en excusa para la inacción. En nuestro escenario ficticio, el quiebre de este patrón representa no solo una decisión individual, sino un cuestionamiento profundo del modelo mismo. ¿Es posible que estructuras diseñadas para la estabilidad también generen las condiciones para la impunidad? Esta pregunta no tiene respuesta simple. Diferentes corrientes de pensamiento dentro de la Iglesia Católica tienen perspectivas distintas sobre el equilibrio entre autoridad papal y gobierno colegial. Algunos teólogos enfatizan el primado de Pedro como principio de unidad que requiere autoridad decisiva. Otros subrayan la importancia de la sinodalidad y caminar juntos como expresión más auténtica de la eclesiología católica. Nuestro relato imaginario no pretende resolver este debate teológico, sino iluminarlo a través de un caso extremo. Lo que resulta interesante desde una perspectiva analítica es cómo las crisis fuerzan a las instituciones a revelar sus prioridades reales más allá de sus declaraciones oficiales. En momentos de presión extrema, las organizaciones tienden a actuar según sus valores operativos, no según sus valores declarados. Si una institución afirma valorar la transparencia pero en crisis opta sistemáticamente por el secreto, su valor operativo es la autopreservación. Si declara priorizar a las víctimas pero en la práctica protege a los perpetradores, su valor operativo es la protección de la jerarquía. El escenario ficticio que hemos construido explora precisamente esta tensión entre valores declarados y valores operativos. La decisión drástica del protagonista imaginario representa un intento de realinear la práctica institucional con el discurso institucional. Pero esto plantea otra pregunta compleja. ¿Puede una acción autoritaria servir a propósitos democráticos o transparentes? Algunos críticos de intervenciones drásticas desde arriba argumentan que perpetúan precisamente la cultura de poder unilateral que genera abusos en primer lugar. El problema no sería solo quienes están en el poder, sino cómo se ejerce el poder. Desde esta perspectiva, la solución no es un líder más ético, sino estructuras más participativas. Otros argumentan que en contextos de corrupción sistémica, solo la intervención decisiva desde posiciones de autoridad puede romper redes de complicidad que se refuerzan mutuamente. Cuando el problema es estructural, las reformas graduales son absorbidas y neutralizadas por el sistema. Se requiere ruptura, no evolución. Nuestro relato ficticio se inclina hacia esta segunda interpretación, pero es importante reconocer que ambas perspectivas tienen mérito y limitaciones. La verdad probablemente está en alguna síntesis compleja que varía según contextos específicos. Lo que se sugiere la evidencia histórica es que las reformas institucionales profundas raramente ocurren sin algún tipo de crisis precipitante. Las organizaciones tienden a la inercia. Los sistemas buscan equilibrio. El cambio significativo generalmente requiere que el dolor del statu quo supere el miedo al cambio. En instituciones religiosas, esta dinámica es particularmente compleja porque el cambio puede interpretarse como infidelidad a la tradición. Existe una tensión teológica real entre continuidad y reforma, entre fidelidad al depósito de la fe y respuesta a los signos de los tiempos. Diferentes tradiciones cristianas resuelven esta tensión de maneras distintas. El catolicismo romano ha tendido históricamente hacia la continuidad y el cambio muy gradual, lo que puede ser fortaleza en términos de estabilidad pero debilidad en términos de capacidad de respuesta. El escenario que hemos explorado imagina un momento en que esta preferencia por la continuidad colapsa bajo el peso de contradicciones insostenibles. No es una propuesta sobre lo que debería suceder, sino una exploración de qué podría suceder bajo presión extrema. Es un experimento mental, no un programa de acción. Otro elemento importante en nuestra narrativa ficticia es el papel de las víctimas. En muchas crisis institucionales, las víctimas permanecen invisibles o se convierten en abstracciones estadísticas. Sus voces son mediadas por abogados, portavoces o representantes. Su dolor se traduce en números y categorías legales. Una de las dimensiones más importantes de cualquier proceso genuino de rendición de cuentas es la centralidad de las víctimas, no solo como evidencia de lo que salió mal, sino como protagonistas del proceso de reparación. En nuestro relato, tratamos de capturar ese momento en que las víctimas pasan de ser elementos pasivos de una crisis a ser agentes activos de transformación. Cuando comienzan a hablar de nuevo, cuando el espacio institucional que antes estaba cerrado se abre, aunque sea de manera tentativa. Este cambio es crucial porque las instituciones no se transforman realmente solo con cambios de personal o ajustes de políticas. Se transforman cuando las relaciones de poder cambian, cuando quienes fueron silenciados encuentran voz, cuando la rendición de cuentas no es solo hacia arriba sino también hacia abajo. Desde una perspectiva de justicia restaurativa, la pregunta clave no es solo ¿qué castigo merecen los perpetradores?, sino ¿qué necesitan las víctimas para sanar? Y ¿qué
¿Qué necesita la comunidad para restaurar confianza? Estas preguntas llevan en direcciones diferentes que el enfoque puramente punitivo. Requieren procesos de escucha, reconocimiento del daño, reparación simbólica y material, cambios estructurales que reduzcan la probabilidad de repetición. El escenario ficticio que hemos construido se enfoca principalmente en la dimensión de ruptura y castigo porque eso genera tensión narrativa. Pero la verdad es que esa es la parte más fácil del proceso. Lo más difícil es lo que viene después. La reconstrucción paciente de confianza, la creación de nuevos sistemas de supervisión, la formación de una nueva cultura organizacional. Ese trabajo no es dramático, pero es esencial. En términos de comunicación institucional durante crisis, nuestro relato también ilustra diferentes estrategias. El silencio estratégico puede ser herramienta de control, pero también de dignidad. Hay momentos en que la mejor comunicación es la acción clara sin excesiva explicación. Los hechos hablan más fuerte que las palabras cuando las palabras han perdido credibilidad. Por otro lado, el silencio también puede ser abandono. Las personas afectadas por decisiones institucionales tienen derecho a entender el razonamiento detrás de esas decisiones. La transparencia no es solo una táctica de relaciones públicas, sino un requisito ético en contextos donde el poder afecta vidas. El equilibrio entre estos dos valores, control estratégico de información y transparencia ética, es uno de los dilemas centrales de la gestión de crisis. No hay fórmula universal. Depende de contextos, culturas organizacionales, naturaleza específica de la crisis y stakeholders involucrados. En nuestro escenario imaginario, optamos por el silencio estratégico inicial seguido de comunicación directa en el momento preciso. Esta secuencia refleja un principio que algunos estrategas de crisis consideran efectivo. Actuar primero, explicar después, cuando los hechos ya están establecidos y la explicación no puede ser usada para obstruir la acción. Es importante también reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la opinión pública en crisis institucionales religiosas. En décadas recientes, la presión externa ha sido frecuentemente el catalizador de reformas internas que la estructura eclesiástica no generaba por sí misma. El periodismo de investigación, las redes de víctimas organizadas, las demandas legales, todo esto forzado un nivel de rendición de cuentas que los mecanismos internos no lograban producir. Esto plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de autorregulación de instituciones con alto grado de autonomía. ¿Pueden las organizaciones realmente reformarse desde adentro o requieren presión externa para superar la captura regulatoria y los conflictos de interés? La teoría organizacional sugiere que las instituciones más efectivas combinan mecanismos internos robustos con apertura a escrutinio externo. Ni la autorregulación pura ni la regulación puramente externa son óptimas. Se necesita accountability múltiple, donde diferentes actores con diferentes incentivos ejercen supervisión desde diferentes ángulos. En contextos religiosos, esto es particularmente delicado porque la autonomía institucional está relacionada con libertad religiosa, un valor fundamental en sociedades pluralistas. El desafío es cómo asegurar accountability sin comprometer autonomía legítima, cómo distinguir entre interferencia inapropiada en asuntos internos religiosos y legítima protección de derechos humanos. No hay líneas claras aquí. Es un terreno de negociación constante entre principios que pueden entrar en tensión. Nuestro relato ficticio no pretende resolver estas complejidades, sino hacerlas visibles. Al construir un escenario extremo, amplificamos las tensiones que existen en forma más sutil en situaciones reales. Esto puede ayudarnos a pensar más claramente sobre los principios en juego. Finalmente, es crucial reiterar lo que establecimos al inicio. Esta es una narrativa completamente ficticia. El Papa León XIV no existe. Los eventos descritos no ocurrieron. Las 7 destituciones simultáneas son invención narrativa. ¿Por qué entonces dedicar tanto tiempo y detalle a explorar un escenario que no es real? Porque la ficción puede ser herramienta poderosa de reflexión ética. Nos permite explorar posibilidades sin las limitaciones de casos específicos reales, donde la complejidad factual y las consideraciones legales pueden oscurecer los principios subyacentes. Nos permite hacer preguntas difíciles en un espacio más seguro. ¿Qué debe hacer un líder cuando enfrenta corrupción sistémica en su propia organización? ¿Cuándo es apropiado priorizar acción decisiva sobre proceso colegial? ¿Cómo se equilibra la protección de la institución con la protección de las personas? ¿Qué le debemos a las víctimas de abusos institucionales? ¿Cómo se reconstruye confianza después de traición sistémica? Estas preguntas no son exclusivas de instituciones religiosas. Son relevantes para cualquier organización con poder sobre vidas humanas, corporaciones, gobiernos, universidades, sistemas de salud, fuerzas armadas.
Los principios que hemos explorado a través de este relato ficticio sobre una institución religiosa tienen aplicación mucho más amplia. En cada uno de estos contextos, encontramos las mismas tensiones entre lealtad institucional y responsabilidad ética, entre protección de la reputación organizacional y protección de las personas vulnerables, entre preservación de estructuras tradicionales y necesidad de transformación. La manera específica en que estas tensiones se manifiestan varía, pero la estructura subyacente es similar. Por eso historias como la que hemos construido, aunque ficticias, pueden tener valor real. Nos ayudan a desarrollar músculos morales, a practicar discernimiento ético, a imaginar posibilidades que la realidad cotidiana no nos presenta con tanta claridad. Nos preparan para enfrentar dilemas reales con más claridad sobre nuestros propios valores y compromisos. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no confundir reflexión narrativa con análisis de casos reales. La simplificación que permite la claridad narrativa puede también distorsionar. Los casos reales son siempre más complejos, más ambiguos, más difíciles de juzgar que los escenarios ficticios bien construidos. Debemos mantener humildad epistémica incluso mientras ejercitamos juicio moral. La verdad es que no hay respuestas fáciles a las preguntas que hemos explorado. Personas razonables y bien intencionadas pueden llegar a conclusiones diferentes sobre el equilibrio apropiado entre valores que entran en conflicto. Lo que podemos aspirar no es necesariamente consenso, sino diálogo más profundo, comprensión más matizada de las complejidades involucradas, y compromiso compartido con ciertos valores fundamentales: dignidad humana, responsabilidad institucional, justicia, compasión, verdad. Si este relato ficticio ha servido para profundizar tu reflexión sobre estos valores, entonces ha cumplido su propósito. Si te ha llevado a pensar más críticamente sobre cómo las instituciones ejercen poder, cómo los líderes toman decisiones difíciles, cómo las víctimas encuentran voz, entonces el tiempo invertido ha sido valioso. Y si te ha dejado con más preguntas que respuestas, eso también está bien. Las mejores narrativas no cierran la reflexión, sino que la abren. No proporcionan conclusiones cómodas, sino que generan inquietud productiva. Ahora, queremos escuchar tu voz. ¿Qué te ha hecho pensar este relato ficticio? ¿Qué preguntas te quedan? ¿Cómo aplicarías los principios que hemos explorado a otros contextos que conoces? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Comparte este video con alguien que apreciaría esta conversación. La transformación institucional real no ocurre solo desde arriba, sino en el diálogo amplio de comunidades que se toman en serio la responsabilidad ética. Tu participación en esa conversación importa. Si este tipo de contenido te resulta valioso, contenido que busca profundidad más que viralidad, reflexión más que reacción, complejidad más que simplificación, considera suscribirte al canal. Necesitamos espacios donde podamos pensar juntos sobre las cuestiones difíciles sin caer en polarización fácil. Este canal aspira a ser ese tipo de espacio. Recuerda, lo que hemos explorado hoy es ficción, pero las preguntas que planteas son profundamente reales. Las instituciones que nos rodean, religiosas y seculares, enfrentan constantemente estos dilemas. Los líderes que admiramos o criticamos navegan estas complejidades. Las víctimas que han sido silenciadas esperan justicia. Y todos nosotros tenemos responsabilidad de exigir mejor de las estructuras de poder que afectan nuestras vidas. No permitas que el amor por las estructuras supere el amor por las personas. No dejes que la protección de la comodidad institucional justifique la traición a valores fundamentales. Exige transparencia donde hay opacidad. Exige responsabilidad donde hay impunidad. Exige compasión donde hay burocracia deshumanizada. Y cuando veas coraje moral en líderes que toman decisiones difíciles, reconócelo y apóyalo. Porque transformar instituciones corruptas requiere no solo líderes valientes, sino comunidades que respalden esa valentía. Hasta el próximo análisis. Que la verdad ilumine nuestro camino. Que la justicia guíe nuestras decisiones. Y que nunca valoremos el silencio más que la dignidad humana. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.